Buenas noches, bienvenidos a Día 8, el programa político de Córdoba. Quédense tranquilos, no se han equivocado. Hoy han faltado los dos conductores y bueno, es por eso que estamos haciendo cargo de la puesta al aire del programa junto a todo el equipo periodístico que conforma el programa. Hoy tenemos un programa sumamente cargado porque ha sido una semana llena de política. En estos días se ha celebrado el Bicentenario de la Patria, se ha escuchado las declaraciones de el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Vamos a estar analizando un poco lo que ha dejado su discurso en Tucumán en los 200 años del festejo de la Independencia de Córdoba. Es por eso que hemos traído a dos analistas políticos, amigos de la casa de Día 8, para poder dialogar y charlar un poco sobre, bueno, cuál es hoy por hoy el mapa político en Córdoba y cómo se va haciendo los primeros análisis de estos 7 meses ya de gestión del gobierno de Mauricio Macri. También tenemos una noticia que se ha dado a conocer en estos días y que hemos realizado un informe especial, como lo hacemos todas las semanas, es sobre la situación del campo, el agro en Córdoba. ¿Cómo está? Bueno, hoy hay números alarmantes sobre cómo es hoy por hoy la economía en el campo cordobés. También vamos a estar hablando sobre la política municipal. No se pierdan el tercer bloque del programa. Vamos a hablar mucho sobre lo que sucede en el Consejo Deliberante. La oposición, el rol de la oposición en Córdoba. ¿Tiene sentido hoy ser opositor con la mayoría automática de Mestre y la UCR en el Consejo Deliberante? Bueno, vamos a hablar un poco al respecto de eso. Ahora los invito a que se queden en Más Día 8. Presentamos el programa. Como se lo anunciábamos, estamos ahora con los invitados para hablar sobre lo que ha dejado el Bicentenario de la Patria, los discursos de Macri y la situación política que hoy por hoy está atravesando la Argentina. Un balance sobre los primeros 7 meses de gestión, tanto de Mauricio Macri como el gobierno provincial y municipal. Es por eso que hoy hemos invitado a Gustavo Córdoba. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. ¿Todo bien? Y a Roberto Schreiner. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Primero, para empezar hablando, no sé quién quiere empezar, Es importante lo que ha dicho Macri y sobre todo la repercusión de los discursos que ha dejado en Tucumán. Yo creo que es importante. Este bicentenario, hay que decir en primer lugar que es un primer aniversario que la patria se encuentra sin conflictos ni ninguna cuestión mundial demasiado importante como para alterar los festejos. Me parece que ese fue el sentimiento que se vivió a lo largo y a lo ancho de todo el país. No obstante, me parece que ya queda muy poquito, digamos, de los efectos positivos del Bicentenario, porque indudablemente la cuestión de precios, la inflación y la cuestión del kirchnerismo y su caída y decadencia política marcan sin lugar a dudas el día a día de la agenda política, ¿no? Y también, Roberto, lo que bien decía, lo del cambio de los precios, pero también cómo ha usado los festejos, han cambiado un poco la forma de celebrar esto en relación al kirchnerismo y cómo lo está haciendo Macri hoy por hoy. Sí, bueno, austeridad por sobre todas las cosas. A mí me parece que es un momento, el Bicentenario del 2016, digo, comparando la austeridad de la que hablaba con respecto al 2010, ¿no? Los festejos del 2010, que son dos cosas distintas, primero gobierno patrio e independencia. A mí me parece que son momentos de reflexión. Gustavo hizo una muy buena reflexión recién, y momento para pensar, para ver y por qué se recuerda estos 200 años de bicentenario de la independencia y ver qué pasó en ese momento, ¿no? Me parece que también es importante ver la cantidad de programas que había tocando el tema, ¿no? Comparando, un nivel de comunicación importante, con mucha autoridad, poco, digo, no hubo unos grandes festejos, sino me parece que fueron austeros en cada uno de los lugares, en cada una de las ciudades, ¿no? Y esto es según cómo lo iba cada uno, porque allí escuchamos por allí muchas preguntas de qué es lo que significa patria. Había un corto publicitario, qué es lo que era la patria para cada uno, ¿no? Entonces me parece que es importante
toda la recopilación de esos datos, ¿no? Entonces, para la gente hay un sentido, para el gobierno hay otro, pero también en los tres estamentos, tanto municipal, provincial como nacional, se vive de distintas formas. ¿Y no puede ser un error esta austeridad de Macri a la hora de tapar, lo que bien decías vos, los problemas que se le vienen habiendo, los frentes habiendo, no usar este bicentenario como para, apaciguar un poco las aguas? A ver, Facundo, yo creo que no. Yo creo que fue positivo para el gobierno. Creo que el saldo, si uno analiza solamente los festejos del bicentenario, quedó una sensación bastante importante y positiva. Ahora, ¿qué creo? Que el país todavía se debe una discusión profunda y a fondo de un montón de cuestiones. Nosotros hace poco terminamos una encuesta donde preguntamos si la justicia es igualmente cuestionable o cuestionada desde el punto de vista de la corrupción como la política, y el 85% de los cordobeses nos dijo que sí. Digo, me parece óptimo que esta cuestión del bicentenario sirva para cuestionarnos estas cuestiones que son de fondo, no son cuestiones operativas de todos los días, tienen implicancia en todos los días, pero ¿qué justicia tenemos? ¿Qué justicia queremos? ¿Qué política tenemos y qué política también necesitamos, ¿no? Y es justamente la justicia la que está ayudando hoy por hoy a Macri a poder poner en el centro de la escena el kirchnerismo, ¿verdad? Sí, es una lectura. Yo no sé si ayudando, no sé si hay una estrategia o hay una alianza, no lo sé. Me parece que hay una hiperjudicialización de las cosas, ¿no? Como tuvimos un hiperpresidencialismo, ahora en estos momentos es permanentemente, ya no, hay cosas que ya no nos causan sorpresa, ¿no? Y es feo que ya no te sorprenda a nadie. Entonces, es como que, che, bueno, le encontraron algo a alguien. Es como si fuera normal. El tema es que en este país, ya lo hablábamos la otra vez también, lo anormal se convirtió en normal. Es como que están dadas vuelta las cosas, digamos, que es normal ahora por allí, a lo mejor encontrar un funcionario que sea honesto, o un dirigente político, ¿no? Es como que los dirigentes políticos tienen esta, vos te sentás con alguien que es dirigente político y es como que ya es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, esto con respecto a lo que decía Gustavo y todos los puntos que hay, yo no sé si hay simultaneidad o hay puede ser una analogía, también puede llegar a ser coincidencias o pueden ser casualidades y también puede ser una estrategia, ¿no? Pero también puede haber estrategias porque hay recusaciones de jueces. Yo no entiendo mucho de justicia, sino casi igual que la media, digamos. Sí, sí. Escuchamos mucho, a pesar de que estamos nosotros, digamos, politizados desde el diálogo, desde la comunicación, escuchamos por allí. Entonces empezamos a tener, ¿sí? ¿No será una estrategia esto que haya una recusación con juez para que después entendés? Entonces estamos aprendiendo muchísimo de lo que significa la justicia, no sobre derechos, sino sobre lo que es la justicia. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con la hiperjudicialización, porque es como que alguien abre la boca y ya estamos cercenando libertad de expresión. Y hay una serie de cosas por allí que hay que manejarlas. Y con respecto al bicentenario, que es uno de los motivos por los cuales estamos, tiene que ver con esto, ¿no? Momentos de reflexión. Gustavo. No, yo no creo que haya una intencionalidad del gobierno ni una alianza con sectores judiciales. Inclusive me parece que es positivo, ¿no? Que se sepa la verdad, que se investigue, que se vaya a fondo. Ahora, volvemos a los valores fundamentales. Igualdad ante la ley. ¿Se va a juzgar a fondo a todos? Digo, eso es una cuestión pendiente. Me parece además que es propicia en este espíritu la reforma política, pero la reforma política incluso debe ir también a fondo, no solamente una cuestión de poner una maquinita con voto electrónico. La reforma política necesita tener también claridad con respecto a los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Que es algo que ya se había hablado y que hoy por hoy no ha habido un avance. No, para nada. Y me parece que ese también puede ser un tema que se discuta. De cualquier modo, el problema, Facu, es que mientras tanto esto... la verdad es que la Argentina discute día a día el impacto de la inflación. Y me parece que, a ver, cuando uno mide, cuando le preguntamos a la gente cuál es el principal problema del país, no es ni la corrupción, ni la inseguridad, ni la política, sino la inflación, el aumento de precios, con el agregado de que tenemos una decisión de aumentar las tarifas de los servicios públicos, que fue, a ver, parto de esta premisa. La mayoría de los argentinos, la mayoría de los cordobeses, estaban de acuerdo con que había una situación de actualización, ¿no? Estábamos todos de acuerdo que había que actualizar tarifas. Ahora, donde
nos llevamos la gran sorpresa es en el modo, en los mecanismos que utilizó el gobierno para tomar esta decisión. Donde por un lado teníamos el dato de que era un equipo de decidores, ¿no? Eran los mejores gerentes de las empresas multinacionales que sabían tomar las mejores decisiones y de pronto vemos que a la hora de la implementación no tuvieron en cuenta prácticamente ninguno de los impactos negativos que podía generar esa medida. Sí. Con lo cual, alimentaron un doble problema, porque estamos sin tarifas, no sabemos cuál es el verdadero precio, y además hay un montón de gente que le ha causado zozobra, porque evidentemente tener una factura de luz que supera los ingresos que uno tiene como familia es realmente preocupante. ¿Y se dieron a conocer ya, o por lo menos ustedes tienen números de cómo ha impactado este tarifazo en la imagen de Macri? Ha impactado, porque simultáneamente con este fenómeno de la caída del kirchnerismo en términos de expectativas políticas, también está cayendo la imagen del gobierno. Inclusive en Córdoba, en la provincia, nosotros estamos registrando ese fenómeno. Que mientras tanto se cae el kirchnerismo, el gobierno no es que utiliza esa fuerza para tener un envión y levantar, sino que también cae el gobierno. Y esto es un fenómeno digno de estudiarlo, porque me parece que hoy el gobierno no está a la altura de las expectativas de la gente. La gente lo ha votado en una dirección, los ha votado para sacarse al kirchnerismo de encima, y me parece que el gobierno ha cometido el error de creerse que tienen sumatoria de votos, que tienen mayoría en el Congreso cuando no la tienen, que tienen también una expansión territorial cuando no la tienen, y necesitan mucho más el consenso. Y hoy por hoy, ¿cómo ha influenciado también esto en la reactivación de las mediciones del INDEC? Hoy se han dado a conocer números, por lo menos la inflación del primer semestre ha sido del 3,1%. ¿Cómo esa nueva reactivación que tenía el INDEC ha llegado a impactar, o cómo han servido también las medidas del gobierno al respecto? Eso es un sector de la sociedad, no es generalizado. Bien. Porque, como decía Gustavo, acá hay un problema. Solo una parte de nosotros nos fijamos en estas cosas, solo una parte. Estas cifras tan finitas, ¿no? Si bajó 10 puntos, 5 puntos la imagen, viste que por allí para nosotros es mucho, pero para la gente común no es mucho. Creo que este combo de cosas, combo de situaciones genera incertidumbre, pero además genera angustia. Más allá de la credibilidad que hay, y como decía Gustavo, por allí el gobierno puede pensar que puede tomar cualquier decisión. Las decisiones con respecto al aumento de las tarifas las toma, digo, para no hacer tantos análisis y no ir tan finito, ¿no? Sí. Pero las toma una persona, que es un ministro, Aranguren, que fue CEO de una empresa petrolera. O sea, aumentar la nafta no es lo mismo que aumentar el gas. ¿Está bien? Sí. Cobrar 4.500 pesos, hay muchísimos casos, 4.500 pesos, que te venga una factura de gas de 3.000, o te cortan el gas, o te agarran una angustia. Estoy hablando de gente grande, jubilados, pensionados, que hay muchísimos. Entonces genera una angustia. Esto a la vez genera angustia, por ejemplo, una pyme. ¿Cómo hacemos para pagar el gas? Los hoteles que están cerrando. Es una panadería, sí, ¿no? La tonelada de leña a 5.000 pesos. O sea, es imposible. La pregunta es por qué aumentó la tonelada de leña, ¿no? A lo mejor la traen de otro país, ¿viste? Pero aumentó el combustible, pero no aumentó tanto, un 400%. Entonces este es el juego de la oferta y la demanda, y allí no se tiene en cuenta en ese juego la sensibilidad social. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Daniel Vila salió a decir ayer que le daba vergüenza pagar una factura de 97 pesos de gas cuando tiene un triplex. No un dúplex, un triplex de 300 metros con calefacción central. En realidad está bueno y que no aproveche eso. Yo creo que hay mucha gente que podemos pagar un aumento del gas. También tiene que ver esto con un juego que posiblemente cuando hablamos de las especulaciones, bueno, te aumenta un 1000%, después el 400% te parece poco. Esto nos pasa también. Que lo ha hecho varias veces el gobierno nacional, de tirar una medida y después recular un poco. O vuelve, sí, vuelve para atrás con los parquímetros cuando era jefe de gobierno. Sí, yo no sé si es una especulación o fue falta de análisis, pero es gente inteligente y ha llegado muy lejos. A favor es que la mayoría de la gente cree que el gobierno todavía tiene las herramientas como para poder revertir esta situación, claro, sí, sí. Y hay expectativas favorables de que el gobierno logre revertirlo. Y no hay capricho. Me parece que eso es importante. Los tipos, digo, no lo digo despectivamente, ¿no? Los tipos frenan, dicen, bueno, analicemos y empiezan a escuchar. ¿No será una estrategia para mostrarse que son un gobierno que puede dialogar en contrapartida de lo que hacía el kirchnerismo? Me parece que son demasiado lineales y demasiado frontales en esto. Y creo que pecan a veces de demasiado sinceros. Esta cuestión de decir la verdad a rajatabla podrá estar muy bueno en los discursos. Ahora, cuando uno tiene que gobernar todos los días y tomar decisiones, medio complejo. Claro, las toman a las decisiones, van para adelante y por allí escuchan ruidos. Por allí vuelven para atrás. Puede ser un signo de demostrar mayor diálogo, pero el costo político es caro. No creo que les convenga
para demostrar diálogo que les convenga volver para atrás. O sea, ellos pueden demostrar diálogo tomando decisiones precisas. Creo que por allí la falta de audiencia pública o por allí también en el tema del gas, una diferencias regionales, ¿no? Y por ejemplo, estratos sociales o por los barrios. No es lo mismo aumentar en un country el 1000 por 1000 que aumentar el 200% en una zona desfavorable, ¿no? Económicamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias, Gustavo. Gracias, Roberto. Facundo. No, gracias, Facundo. Cerramos este primer bloque. Quédense ahí, no se vayan, porque ya venimos en el segundo bloque de día 8 con los informes que los tenemos acostumbrados. Esta semana, la situación del agro en Córdoba, cómo ha afectado las inundaciones en la provincia y cómo están hoy por hoy tanto pequeños como los medianos productores. Quédense ahí, no se vayan, ya seguimos con más día 8.